Bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa semanal de Diario de Cuba. Hoy estaremos hablando sobre la situación del cine cubano dentro y fuera de la isla. Recientemente se emitió en la televisión cubana el documental previamente censurado La Habana de Fito, sin la autorización de su autor. Esto desencadenó en La Habana la creación de una asamblea de cineastas para debatir este caso de violación de derechos de autor y de censura. Al margen de esto, aquí en Madrid se está llevando a cabo en Casa Américas, curado, ¿no?, una muestra de cine cubano a cargo del cineasta José Luis Aparicio, que está con nosotros hoy conectado, y Carla Valdés. Películas producidas en los últimos años siguen un recorrido por festivales internacionales sin poder tocar piso, ¿no?, en los cines cubanos, como por ejemplo son las películas Vicenta B, el caso Padilla, Tundra, El Matadero. Y para hablar de este tema, contamos hoy con tres autores muy reconocidos del cine cubano: José Luis Aparicio, cineasta, crítico y curador independiente, ha dirigido los cortos de ficción El Secadero, Tundra. Carlos Lechuga también está conectado con nosotros hoy, escritor y director de cine cubano, ha dirigido los largometrajes de ficción Melaza, Santa y Andrés, Vicenta B, y los cortos Generación, también Los Bañistas, bueno, entre otros. Muchísimas gracias por estar conectado. Ian Padrón, cineasta cubano, realizador del documental Fuera de Liga y del filme Havana Station, que fue candidato para Cuba al premio Oscar en el año 2012. Quiero empezar contigo, Aparicio, a ver si nos puedes hablar un poco, ponernos en contexto, ¿no? En qué situación se encuentra ahora mismo el cine cubano, cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los cineastas, qué tipo de libertades y derechos están demandando pues los cineastas, los directores de cine live. Bueno, es una pregunta muy compleja. No creo que nadie pueda responderla. La situación ahora mismo de los cineastas es muy diversa y es muy compleja en general. Yo creo que hay como puntos en común que yo creo que Carlos y Jan también los podrán desarrollar, que es que hay una gran cantidad de cineastas cubanos que están en los últimos años y algunos desde hace más tiempo fuera de Cuba, están en la diáspora. Es decir, que de alguna forma todo lo que ha pasado en Cuba en los últimos 3, 4 años, después del 27 en el 11J, de todos los diferentes casos de censura que se suceden uno al otro así casi cada 3, 4 meses, hay una nueva película censurada a un nivel ya de una velocidad de la censura que quizás incluso mayor que que en décadas anteriores. Y eso ha provocado, bueno, ha forzado incluso, diría yo, el éxodo de un montón de artistas en general y muchos cineastas. Quedan todavía varios cineastas en Cuba independientes o que trabajan con las instituciones todavía algunos, pero que cada vez somos más fuera, sobre todo los más jóvenes, estamos fuera de Cuba y eso cambia las circunstancias de producción y de creación para todos nosotros, porque son contextos nuevos, contextos diferentes. Estar en España o en Estados Unidos, en América Latina, son nuevas maneras de producir y de pensar nuestro cine, a las que estamos tratando de entender y de asimilar a la vez que preparamos los próximos proyectos, ¿no? Y yo creo que por un lado, eso, la situación en Cuba sigue un poco, se ha exacerbado lo que ya venía pasando desde siempre, ¿no? La censura, la precariedad en la producción, el control de la exhibición por parte de las instituciones, el acoso a los artistas, el exilio forzado de estos artistas. Y fuera de Cuba, bueno, un nuevo cine cubano que se empieza a conformar, que todavía no sabemos a dónde podrá llegar, qué posibilidades puede tener, pero que es muy interesante, yo creo, ¿no? Las películas que vienen pensadas desde el exilio, donde el exilio también es un tema central de estas películas, influye en la estética, los cambios en la estética de cada uno de nosotros. Pero creo que por otro lado hay una cosa muy linda, que es que hay mucha salud, mucha riqueza. Están haciendo muchas películas en los últimos años y con poéticas muy diferentes, búsquedas muy distintas, y yo creo que eso habla de una diversidad y de una situación, creo que muy interesante, porque es lindo que coexistan todas estas películas y que cada uno conforme, ¿no?, una nueva idea de lo que es Cuba, de lo que puede ser el cine cubano. Esa es la parte linda, y la parte, bueno, más complicada es lo difícil que es hacerlo, y más en estas nuevas circunstancias del siglo que tenemos algunos de nosotros. Sí, hablaremos de eso, ¿no? De cómo se reinventa, ¿no?, un cineasta cubano. Lechuga, vemos la historia, cómo se repite. En una publicación tuya en Facebook comentabas el tedio de esta desmemoria, ¿no? Cómo todo lo que tenía que ver con Cuba, lo que tiene que ver con el cine, era una especie de déjà vu. Una vez más, hay un intento por negociar libertades artísticas, cuando muchos artistas que pasaron por esto, como algunos de ustedes, ya son conscientes en este punto de la historia
de que para eso se necesita libertad absoluta de una dictadura como la de Cuba. ¿En qué punto crees vitales estos derechos cívicos por encima de los artísticos? No, no quiero ser pesimista, yo creo que todos estamos al tanto de que Cuba está en su peor momento y, y realmente esto que ha pasado con la película de Juan Ping, hay muchas cosas que no he estado al tanto, pero sí hay muchas cosas que me han molestado y una de las cosas es la situación con Yang, ¿no? Que realmente me parece que hay una serie de grises en todo esto de la asamblea que ocurrió en Cuba, que hay cosas que uno no conoce, pero yo voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Por experiencia propia, ¿no? Con mi película Santa de Andrés pasó un proceso parecido. Yo me porté bien a los ojos de la institución y fui a cada una de estas reuniones que me invitaron. Yo tengo más dudas que certezas. O sea, no entiendo por qué los cineastas en el 2023, casi 2024, cuando se van a reunir, se siguen reuniendo en un cine de la institución. ¿Por qué la gente no se reúne en una casa? No entiendo por qué los cineastas, alguien se siente con voz y con la fuerza de poder decir, Ian, ahora no, lo dejamos hablar, esto no, esto sí. Más sobre todo cuando un agresor está sentado en la sala y nadie tiene ningún tipo de duda o cuestionamiento hacia José Luis Sánchez. Yo creo que es muy fácil hablar desde la distancia. Creo que hay mucha gente de buen corazón y cubanos que uno admira que están tratando de lograr algo. Siento que es un diálogo que no da lugar en este momento de la vida. Todo me parece un poco una película del año 87. O sea, no se puede eh, tratar de hablar con una persona, con una institución, con unos ministros, viceministros, que tanto daño le han hecho a la cultura y que todavía eh, hay personas, creadores, que van, no sé si inocentemente o qué, a hablar con ellos como si estuviéramos en el año 87. Hubo un 11 de julio, ahí están presos Luis Manuel Otero, Michael, y cientos, mil y pico de personas que la gente ni se sabe los nombres a veces. Y entonces, esta cosa desde la bondad y desde, oye, los cineastas nos hemos puesto las pilas, vamos a hablar, todo eso, no quiero ofender a nadie, pero me parece una cosa del año 87. Entonces, tres o cuatro tanques pensantes, por decirlo de alguna manera, de la revolución, que tienen casi 80 años y que creen que Yang no debía hablar, van moviendo sus tentáculos y se van reuniendo. Entonces, la gente que quiere hacer el bien, la gente que quiere que se responda, que esto no se vuelva a repetir lo que está pasando con la censura, no saben que están siendo parte de un juego más grande, o lo saben y tienen fe en que su fuerza y la fuerza del bien le va a ganar a ese lado oscuro que lleva 60 años instruido y trabajando en el mal. Y estamos en un loop y en un déjà vu del año 80, la misma bobería, y a la gente le dan galletas, a la gente la meten presa y nosotros queremos conversar y queremos escribir una carta. No tengo la respuesta de lo que hay que hacer, yo no soy un hombre violento, no, pero no se puede seguir repitiendo lo mismo. Volveremos a ti, Lechuga. Ian, hablando de esta asamblea, ¿no? O sea, estuviste presente, como ya comentábamos, de manera virtual durante esta reunión, la llamada asamblea de cineastas. Entonces, ¿qué sucedió allí? ¿Qué fue lo que tú viste? ¿Cómo pudiste calificar ese empeño de esos cineastas ahí reunidos para solventar una vez más otro caso de censura y violación de derechos de autor? ¿Cómo lo viviste? Yo coincido con lo que ha dicho Aparicio de que es muy difícil hablar de algo tan grande y que implica tantas personas, porque cada realidad de cada realizador es distinta y estamos incluso desperdigados por el mundo. No se puede hablar de cine cubano solamente ahí en la isla, sino que el cine cubano es todos los cineastas y todos los especialistas del cine que están fuera de Cuba. Con Lechuga también coincido y
en un par de cosas que él dijo que me parecen muy importantes. Dijo dos cosas que me parecen muy importantes, que él decía que el tema de portarse bien, ¿no? Uno cuando trabaja, yo siempre fui independiente, nunca pertenecía al ICAI, como creo que ninguno de nosotros fue así como, digamos, plantilla del ICAI, como otros directores en otras épocas, como mi padre, etcétera, que sí formaban parte de la institución. Y en sentido general, uno, como decía Lechuga, uno cuando lo censuran, está también como el diseño de que si uno se porta bien, entre comillas, que significa no hacer show, no reclamar sus derechos públicamente. A lo mejor en mi tiempo era no ir a la prensa extranjera, la poquita que había en Cuba, y dar declaraciones. Eso es lo que le llaman portarse bien, confiar en la institución. Es un proceso que en el caso de Lechuga y en mi caso ya pasamos por ahí. O sea, ya pasamos de tratar de confiar y de que, por ejemplo, la generación de mis padres, etcétera, que es la misma generación de muchos de los cineastas que estaban en esa asamblea, es de, como decía Lechuga, confianza en que algo va a pasar, confianza en que esta vez sí, confianza en que... Y él decía algo que me parece lapidario, Lechuga. Decía, es un juego mucho más grande. Yo, a partir de lo que traté de decir el otro día en la asamblea de cineastas, me han escrito muchas personas que vivieron lo que yo denuncié hace 20 años y me han dado mucho más datos de los que yo tenía como individuo, individualmente, y me doy cuenta, en algún momento haré una directa y lo contaré, me doy cuenta que esto, como decía él, somos peones, somos marionetas de algo mucho más grande, que es un poder en Cuba que decidió hace muchos años desconfiar, hace muchos años no admitir, hace muchos años criticar, acallar, censurar a todo aquel pensamiento, a todo aquel individuo que piensa con ideas propias, y que pensar con ideas propias casi siempre te hace ver un lado más justo que el que viene de los políticos, del que viene del poder. Y eso hace que cree un rechazo y que por eso haya tantos cubanos, no solamente en el cine, tantos cubanos fuera de Cuba. Y también suscribo lo que dice Lechuga y lo que dice Aparicio, que lo que decía Lechuga de que cómo es posible a esta altura de la vida, ¿no? Estar con la misma manera y los mismos métodos y hacerlo todo igual cuando... Y hay un detalle, ya con esto termino, hay un detalle que me parece interesante. Lo primero que se dijo, el cineasta Alejandro Gutiérrez, cuando vio lo que pasó en la asamblea, salió y dijo, lo que han hecho con Jan me parece que es una falta de respeto, etcétera, etcétera. Lo primero que dijo la asamblea de cineastas, o alguien que escribió a través de la asamblea de cineastas bajo ese nombre, fue: esto es una falacia, esto es una mentira, eso no pasó. A Jan se le permitió libremente decir lo que quería, porque nadie sabía, y esa es la gran diferencia entre las épocas con la de ahora, en la mía y la de ahora, es que alguien sí lo estaba grabando, que alguien sí lo grabó, que alguien sí guardó el video y que está la evidencia de todo lo que pasó. Esa es la gran diferencia de estos tiempos, que la internet, la tecnología lo ha abierto tanto todo, que alguien puede grabar con su teléfono, que alguien puede transmitir y grabar, y eso lo cambia todo, porque ahora mismo es difícil decir que fue una intervención respetada, que no hubo censura y se vio qué dijo cada cual. Eso me parece una gran diferencia y creo que lo va a cambiar todo, no solamente en el cine cubano, lo está cambiando todo. Y hay un detalle de la agresión que yo nunca he contado porque no tenía manera de que no fuese mi percepción, pero ahora con nuevos testigos, nuevas grabaciones y testimonios que guardaré si alguien se atreve a decir que no estoy diciendo la verdad, es que la agresión fue en pleno lobby del ICAI, fue sostenida durante bastantes minutos, digamos. No fue un incidente aislado, fue una agresión. Y esa agresión termina, y esta es la primicia que voy a dar porque no lo había dicho y ahora creo que lo debo decir. La agresión termina
con testigos que estaban allí, tengo la grabación para que alguien no crea que estoy hablando en el aire. Yo lo sabía, me acordaba, pero no me atrevía a decirlo porque no tenía más testigos. Y es que la agresión termina con José Luis Sánchez agarrando un extintor de hierro que estaba al lado de la escalera y tratando de rematarme con el extintor de hierro. Y hay dos mujeres que diré en mi directa que se meten en el medio y evitan ese final de la agresión. Esto no fue una galleta, esto no fue una cosa personal, esto es mucho más, esto es mucho más. Y creo que es un juego más grande que incluso hace que algunas personas lleguen a ese nivel de ira, a ese nivel de tomarse la injusticia por los golpes, más que la justicia por las manos, porque somos parte o nos implica en un juego mucho más grande. Para que una persona llegue a ese nivel, me parece que es muy grave y que hay muchas más cosas que no sabemos, que yo voy aprendiendo ahora y voy entendiendo ahora después de mucho tiempo, con otros testigos, con otros testimonios, pero que esto no es algo cubano sencillo, es mucho más complejo. Es tremendo lo que acabas de decir, porque además esa persona se sintió con el derecho, ¿no? Y impune para poder hacer eso, que a ver cómo hubiera acabado, ¿no? Aparicio, voy contigo de nuevo. Hoy estamos volviendo a ver otro caso de violación de derechos de autor, de censura. Tú, como muchos otros cineastas, como los que están aquí hoy en este programa, te has visto envuelto en este tipo de situaciones, ¿no? Háblanos un poco de estos precedentes en el cine, porque, bueno, está claro de que este caso no va a ser el último ni ha sido el primero. La censura en el cine cubano es fundacional. La censura en el arte cubano empieza por el cine, ¿no? La primera obra artística censurada es una película, ¿no? La que crea el primer escándalo, las primeras reuniones de diálogo con el poder para llegar a un consenso sobre una política cultural. Eso es lo que nos dio palabras a los intelectuales. Todas esas famosas frases hiperambiguas y de alguna forma también hiperlimitantes, ¿no? Y violentas que han marcado, ¿no?, la práctica de la censura en Cuba a las 6 décadas posteriores. Todavía incluso en la misma asamblea del otro día alguien citó, no la misma frase que todos conocemos, palabras de los intelectuales, pero otra frase, palabras de los intelectuales. Y eso son cosas que a mí me dejan un poco perplejo, ¿no? Como todavía cineastas que se reúnen en asambleas para reclamar cambios todavía puedan acudir a ese documento como una especie de documento rector, como algo donde todavía hay algo que podamos sacar de ahí que sea provechoso para entender un posible mejor clima, ¿no?, para el cine cubano. Yo eso no lo puedo entender, aunque respeto, ¿no?, si alguien entiende que hay algo valioso todavía que rescatar, pero no lo puedo compartir para nada. Me parece absurdo después de todo lo que hemos vivido. Y si nos ponemos a ver, alguien hablaba en Facebook ayer de macrocensuras y microcensuras. Están los grandes eventos de censura, los que se han documentado, ¿no?, como Fuera de Liga, como Santa de Andrés, como PM, como Sueños a Pairo, como millones de películas que Alicia en el Pueblo de Maravillas, todos los grandes hitos así de la censura, pero están también las microcensuras, casos de censura y de violación, ¿no?, de los derechos de los cineastas, que ni siquiera están documentados, de los que no se ha hablado prácticamente, que ocurren a internos de asambleas, de reuniones, la autocensura misma. Es decir, es algo que recorre, un fantasma que recorre la historia del arte cubano, la sociedad cubana y del cine, porque además el cine siempre fue muy importante, ¿no?, para ese proceso. Fue la primera institución cultural que crearon, fue el gran medio, mayor medio propagandístico que tuvo durante mucho tiempo la revolución para extender todas estas ideas sobre estas percepciones sobre Cuba y su revolución en el mundo. Entonces no es una cosa menor, ¿no? Y es un eterno retorno, es un déjà vu, como decía Carlos en su voz el otro día. Y bueno, ¿qué se puede hacer, no? Evidentemente, entender que si queremos cambiar las cosas, no se pueden seguir repitiendo las mismas técnicas, las mismas tácticas, hacer las mismas, intentar de la misma manera, porque lo que yo siento es que no podemos desconocer esa historia, no podemos hablar ahora con la desmemoria de decir, esta es la primera vez que pasa. Deberíamos aprender de los sucesos anteriores, de las ocasiones anteriores donde se ha intentado o dialogar o discutir o negociar con el poder, la censura de las películas y el estatus de los cineastas en su sociedad. Y siento a veces que hay un poco, o se peca de ingenuidad o se peca de cinismo, según la persona, depende. A mí me parece importante que los cineastas se hayan reunido. Finalmente han pasado un montón de cosas en estos años que yo siempre pensé que ameritaban reunirse. No reunirse para ir a hablar después con los ministros, sino reunirse entre nosotros, ¿no?, para conversar cosas que han sido violentas
Y bueno, pasó esto con lo de Juan Pin ahora, pero podía haber pasado antes cuando clausuraron la muestra joven, un evento que no ha vuelto a ocurrir después de que lo cancelaron, cuando censuraron la película de Carlos hace unos meses en Festival de La Habana, no hubo asamblea de cineastas. Ahora, bueno, pasó por lo de Juan Pin, menos mal que hubo una chispa que se encendió de civismo en los cineastas que quedan en Cuba para decir, bueno, hay que reclamar cosas, eso me parece importante. Ahora, lo que se ha hablado aquí, para no repetir, yo creo que hay que entender como gremio que no podemos repetir dinámicas a interno entre nosotros que repliquen las mismas dinámicas del poder que nos machaca, del poder que nos acosa y que supuestamente tratamos de ser diferentes a ese poder y tratamos de que las cosas cambien. No podemos entonces tener estas microcensuras al interno entre nosotros mismos, no podemos reprimirnos, cortarnos la voz entre nosotros mismos, no podemos aplazar las inquietudes individuales en función de una idea colectiva, porque precisamente ese es uno de los grandes pecados de la Revolución Cubana. No importa lo que cada persona quiera para su vida o para su familia o para sí mismo, porque hay una idea mayor que está por encima de todo, que es la Revolución Cubana, y no puedes ir en contra de eso. Entonces, aunque sea por el bien del cine cubano, que estoy seguro que no todos, no sé, no puedo hablar por todo el mundo, pero sí hay gente en esa asamblea que yo respeto y admiro muchísimo y que sé que quieren lo mejor para el cine cubano, otros no estoy seguro, pero hablando de esas personas que sí siento que quieren lo mejor, yo creo que no se pueden reproducir esas mismas prácticas que nos molestan en los ministros, en los censores, en los burócratas, porque si no, entonces, ¿cómo estamos demostrando que estamos intentando construir un país mejor y un cine mejor y más democrático? Entonces, pues eso, hay que romper el ciclo, creo que lo hemos dicho todos de alguna manera o de otra, eh, y si no vale la pena hablar con ellos, por lo menos reunirnos entre nosotros, hablar entre nosotros y encontrar alternativas. Yo siempre siento que si no te dan el espacio, no tienes por qué querer aspirar a ese espacio, te creas tu propio espacio. Como mismo el cine independiente cubano encontró maneras de producirse durante estos últimos 20 años, fuera de las instituciones clásicas, hegemónicas del cine en Cuba, también tiene que encontrar sus espacios de exhibición, sus espacios de discusión, sus espacios de todo tipo fuera de esos marcos institucionales. No podemos seguir esperando que nos reciban, que nos abran las puertas, que hagan las cosas ellos por nosotros. Ese paternalismo tiene que terminar. Lo que nosotros, nuestros espacios nos tenemos que labrar nosotros mismos, y yo creo que eso es lo que de alguna forma estaba pasando en los últimos 10 años, ¿no? Al final ustedes como cineastas están fuera de Cuba, el público natural de un cineasta cubano está en Cuba, o sea, tienen que reinventarse y trabajar de otras formas para continuar haciendo pues cine cubano y llegando a su público. Lechuga, ¿querías añadir algo? Ya después voy contigo con una pregunta. Quería decir que en el momento que llega la censura, por ejemplo, en mi caso, a Santa y Andrés, ya la película había ido a los festivales más importantes que iba a ir, ya la película se había estrenado. Entonces, esa perspicacia del cubano de que, película censurada, ahora este lío va a hacer que se vea más la película. Yo no he recibido un peso más por una película censurada, o sea, la censura lo que trae es mucho dolor, lo que decía Jan, lo que trae es mucha separación. Y nosotros estamos aquí porque tenemos ciertos mecanismos de la vida, pues, pero la cantidad de personas que han sido no censurados, borrados, la cantidad de cineastas de Las Tunas, Santi Espíritu, que uno ni se sabe el nombre, hicieron un cortico que no pudieron ni siquiera entrar en la reunión de la censura. Entonces son vidas, que era lo que decía Jan, somos personas. O sea, entonces nosotros, que es lo que yo veo que es grave, ¿no? Nosotros hablamos un idioma, que es el idioma de la obra, y la gente que censura no hablan el mismo idioma. O sea, a ti te pueden, y no quiero ser el loco de la teoría de la conspiración, pero te pueden censurar una película en un mes que está pasando algo gravísimo con los derechos humanos, o se están robando algo de un banco, y se arma un liguito con la película. Y era lo que te decía, eres una ficha. Entonces, uno habla de un lenguaje que es el lenguaje de cine, los libros, etcétera, lo que sea, y esa gente está en otro lenguaje. Y lo jodido de todo es que pasa el tiempo. Y son vidas y vidas y vidas y vidas. Ustedes conocen la obra de un cineasta cubano, de los que tú hablabas, que desaparecieron, que nunca ni supimos. Hay un cineasta que se llama Lorenzo Regalado. No sé si ustedes conocen la obra de Lorenzo Regalado. Yo no. Lorenzo Regalado hizo un documental que se llama Noticias. Él era asistente del noticiero ICAI, agarró los noticieros ICAI e hizo un documental que se llama Noticias. Ese documental yo lo vi en una bóveda.
en el ICAI una vez, buscando otro documental. Ese documental es maravilloso. Ese documental es posiblemente uno de los más importantes documentales que se han hecho sobre la realidad cubana. Y nadie conoce, o muy pocas personas recuerdan ni a Lorenzo Regalado ni a ese documental, porque eso es lo que hace la censura, partirle la vida y quebrarle la vida a una persona que podía haber sido ahora mismo uno de los documentalistas más renombrados del cine cubano, Lorenzo Regalado, y ahora tú puedes preguntarle a 50 cineastas y a lo mejor muchos no lo recuerdan o no lo conocen. Hay un ejercicio que me encanta hacer, que es coger los catálogos de la muestra de jóvenes realizadores, sí, todos los catálogos, ir a las páginas finales y ver todos los cineastas jóvenes y empezar a preguntarte dónde está esa gente. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con la gente? Y eso eran los jóvenes realizadores en momentos que estaba empezando el cine digital y el internet. O sea, si tú eras un cineasta en el año 70 en Santi Espíritu y al de Cultura no le gustaba la propuesta de guión que tú tenías, tu vida tenías que pasar otra cosa. A ver, Lechuga, quiero ir contigo a una pregunta que tenemos aquí pendiente. Tú te consideras un autor no independiente, entonces, ¿en qué medida eso te ha salvado o no de la censura? ¿Qué garantías o libertades, o de manera contraria, qué limitantes te ha dado trabajar con fondos del ICAI? He hecho las películas que he hecho de manera independiente. Eso es una broma interna, porque hay mucha gente que dice que uno no hace cine independiente y tal, y es dentro de las mismas luchas dentro de los cineastas, que no solamente a veces vienen de arriba, es como una broma interna. Yo, Vicente Avé, acepté el fondo de fomento, la mandé al festival. En el momento que hice esas cosas decidí que era la mejor manera. A mí no me gustan las categorías. Hay personas que hacen un cine más artesanal, que lo hacen en su casa y dicen que es cine independiente, y entonces, porque uno tenga un rodaje de 30 personas, no es cine independiente. Entonces, cuando uno tiene 40 años, la bobería realmente el nivel de quimbombó en sangre que te empieza a resbalar cosas. Entonces, por eso yo digo en broma que soy un cineasta no independiente. Si mañana el ICAI quiere decir que sus dos grandes cineastas chivatos eran Carlos Lechuga y José Luis Sánchez, mira, yo creo que no voy a poner nada ni siquiera en Facebook, ¿entiendes? Yo estoy, no ni por la página, yo estoy por la felicidad, por la realización personal, que cuando no se puede tirar un plano, escribas un texto y ya. Aparicio, se está viendo un buen resultado del recorrido por los festivales internacionales de películas que han sido producidas de manera independiente. Esto a diferencia de películas producidas por el ICAI con el último fondo de fomento. ¿Qué propicia esta diferencia? Es que para mí no hay diferencia, es lo que acaba de decir Carlos. El fondo de fomento del ICAI está pensado para apoyar con dinero público, dinero estatal, que es nuestro como ciudadanos, a películas independientes. El ICAI tiene su producción y el fondo de fomento es para películas independientes. Como las películas independientes mexicanas, brasileñas o argentinas, cogen dinero de sus institutos de cine y siguen siendo cine independiente. Esas clasificaciones, como dice Carlos, no nos ayudan en nada de que quién es más independiente que el otro, quién es más artesanal, quién tiene más equipo de rodaje. Eso no tiene sentido porque al final la dependencia no la marca eso, ¿no? Eso es solo un acápite de la independencia, que es el tema económico de los fondos. Y vuelvo a decir, es dinero que no te lo da el ICAI. Es un dinero público que el ICAI se encarga de gestionarlo y dárselo a las personas que aplican y ganan el fondo. Y es para cine independiente, es el fondo de fomento para el cine cubano, pero está pensado para películas independientes porque me acuerdo cuando estaba discutiendo incluso el decreto antes de aprobarse, y eso siempre fue lo que se dijo. Entonces, claro que el cine que se apoya por el fondo sigue siendo cine independiente porque no es una producción del ICAI, no es una película directamente del ICAI, por eso es ilegal lo que le hicieron a Juan Pin, porque el hecho de que tenga un apoyo del, cine del fondo de fomento no significa que el ICAI sea productor de la película y que lo pueda proyectar donde le dé la gana, como no puedan hacer con Vicente Avé, porque son películas independientes. Entonces, en ese sentido, yo no veo diferencia. Yo creo que simplemente son maneras distintas de producir y cada cual tiene que buscar la manera en que más se acomode a uno mismo como persona y como creador, a la película que estás haciendo. Cada película es distinta, no todas se producen igual. Estoy seguro que Carlos, por mucho que se pareciera a los procesos, no produjo igual Melaza que como produjo Vicente Avé o sus cortos, no es lo mismo. Nunca un documental, un cortometraje, cada película exige un proceso distinto. Lo que yo sí creo que es muy claro es que en los últimos 20 años, exceptuando algunas que otros cineastas importantes que trabajaron dentro de instituciones, dentro del ICAI, los nombres los sabemos, el mismo cine que hizo Jan en Station, por ejemplo, o Fernando, exceptuando Darana, nombres que ya sabemos de cineastas
que también ha trabajado fuera y dentro de la independencia, casi la gran mayoría de las películas cubanas que se han visto, que se han exhibido en festivales internacionales, que han tenido un recorrido, son películas independientes, realizadas de maneras muy distintas. Y son las películas que un poco se puede hablar de cine cubano hoy, gracias a que ha habido ese movimiento de cine independiente que empezó en los 2000 y que sigue hasta hoy y que ha sido muy variado, muchas generaciones, gente muy distinta, deseos muy distintos, pero tenemos eso que nos hace, esa cosa común de que no queríamos la mayor parte del tiempo producir dentro de una institución porque nos censuraban, porque nos limitaban, y ya en mi caso, en mi generación, ni siquiera nos interesaba, porque ya un poco llegamos desencantados con el ICAI, o sea, el ICAI no es un espacio para nosotros, no tiene sentido que aspiremos a estar ahí, ¿no? Por cómo son las cosas. Entonces yo creo que sí hay cine cubano ahora mismo y hay una cierta salud y cierta diversidad y cierta riqueza, es gracias al movimiento de cine independiente, y aquí estoy hablando y los más jóvenes, los últimos que hemos salido, hemos mirado mucho a la gente que estuvo antes y que abrió esos caminos para nosotros, como Jan, como Carlos, como Claudia Calviño con Producciones de la Quinta Avenida, y un montón de nombres que no voy a poder decir ahora porque son muchos. Pero esas son las personas que abrieron ese camino y lo continuamos otros y lo continuarán otros detrás. Y ojalá, ¿no? Y que sigan saliendo cineastas jóvenes en Cuba, de cualquier parte, y siga habiendo una resistencia a ese cine oficial, al ICRT, a todo lo que conocemos, que es el canon que realmente no refleja la realidad cubana ni sus zonas más conflictivas. Es como yo lo veo. Y gracias. Tenemos cine cubano por el cine independiente. Para terminar, Ian, bueno, de los cineastas aquí, tú eres el que más tiempo llevas en el exilio. Te quería preguntar cómo ha sido tu proceso de reinvención como cineasta. Me ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, vivir fuera es como un partido de ajedrez, que cuando tú te alejas del tablero un poco, puedes ver lo que está pasando dentro del tablero de una manera incluso hasta más objetiva. A mí me ha cambiado muchísimo vivir fuera y tener otra información y tener otro acceso a la información. Y eso creo que es la principal diferencia. Y ahora creé este espacio Derecho a Réplica. Aunque sigo haciendo audiovisuales, sigo trabajando como cineasta, tengo mucha energía concentrada en hacer este documental gigantesco que es reflejar el testimonio de tantos cubanos, que es al final un documental gigante de años que estoy haciendo, que si alguien lo agarra o yo lo agarro, cualquiera puede convertir eso en un documental, porque lo que estoy haciendo es guardando el testimonio. Espero también tener a Aparicio y a Lechuga algún momento por ahí, y esa es la idea, ¿no? De sentirse útil, sentirse parte. Y hay algo que me parece lo más importante que se han dicho en toda la entrevista, y es lo de Quimbombó en sangre. A mí me parece que lo de Quimbombó en sangre, que parece un chiste, creo que es fundamental que entendamos metafóricamente que todos tenemos Quimbombó en sangre. Todos venimos de ahí, todos somos cubanos, todos tenemos que entender que no hay un futuro para un país si no aceptamos, si no escuchamos, si no incluimos a todas las personas, y que lo que es inadmisible es que un grupo de poder, cual sea su ideología, supuestamente, se monte por encima de todo el mundo y decida esto sí y esto no. Esto sí es digno, esto no es indigno. Esto sí es patriótico y esto no lo es. Esto sí se puede, nosotros sí leemos el pueblo, ustedes no. Eso es inadmisible. Para mí, ya yo crucé esa raya hace mucho tiempo y todos la vamos cruzando poco a poco a medida que vamos teniendo otra información. Y el hecho de que estemos aquí pudiendo hablar de eso lo cambia todo. Porque hace, como él decía Lechuga, hace 20 años, o decía Aparicio, no recuerdo, hace 20 años atrás esto sería imposible, que nos escucháramos, que nos viéramos, que de lugares tan distantes nos pudiéramos comunicar. Eso me parece fundamental. No, gracias por hacerlo posible. Gracias, Ian, Aparicio y Lechuga. Nos mantenemos en contacto.